Hola a todos, estamos aquí desde Perfecto Amor, comenzando una nueva propuesta, una serie de programas, una serie de audios en los cuales vamos a estar abordando el tema de la expiación. Un tema que atraviesa todo el texto y es en definitiva nuestra profesión natural como hijos de Dios, nuestro aprendizaje aquí, en el tiempo y en el espacio. Así que te propongo que te relajes, que entres en calma, que puedas estar en silencio, en un silencio mental, más que en un silencio ambiente, en un silencio mental. Que puedas por un instante descansar y dejarte guiar. Porque vamos a ir juntos, vamos a ser guiados juntos hacia este lugar nuevo en nuestra mente que tiene que ver con aceptar la expiación. Entonces, simplemente toma una respiración profunda y haz el gesto conmigo de entregarte completamente, sin defensas, a esta guía que proviene de Jesús, a su amor, reconociendo que no sabemos y que Él sí sabe. Y gracias a que Él sí sabe, el conocimiento está en nosotros, porque Él lo comparte libremente, en el reconocimiento de su unidad con nosotros como Hijo de Dios. Y para este primer encuentro, primera entrega, vamos a tomar la lección 337 como para empezar una introducción general acerca de la expiación. Después iremos tratando diversas partes del curso en el cual la expiación se va relacionando con el perdón, con el milagro, con el abandonar ilusiones. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a tomar el tema utilizando la lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta,
pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Tú que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Amén. Sé tan liviano como una pequeña espora que el viento traslada a un sitio seguro, traslada hacia el lugar en donde puede germinar. Sé tan dócil, sé tan liviano ante la enseñanza, que la enseñanza te pueda llevar hasta allí donde tienes que estar realmente, que es en tu mente santa, en tu mente recta. El deshacimiento de la falsa identidad conlleva por fuerza la aceptación de tu verdadera identidad. Hasta que no dejes de valorar la idea que tienes de ti mismo, buena o mala, no podrás aceptar el juicio de Dios, pues aún sigues creyendo en algo que Él no creó. Deja a un lado la búsqueda de concebirte a ti mismo, de tratar de establecer una identidad extraña y ajena a la voluntad de Dios. Sin importar cuán bella sea su historia y cuántos dolores haya atravesado, eso no es lo que Dios creó. Lo que Dios creó está más allá de tu imaginación y sin embargo a tu alcance, pues es lo que eres. Mas para aceptar esta verdad, tienes que abandonar su sustituto, y lo que tienes que abandonar en conformidad y con toda tu voluntad. Esa lectura fue del comentario que realizamos desde Perfecto Amor a las lecciones. Y quiero en este momento entrar en esta idea. Toma la idea de la lección 337. Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Expiación significa deshacer. Esto lo tenemos que tener bien presente, porque parece que la expiación es un término muy lejano, muy desconocido.
parece incluso puede rechinar. Y lo que necesitamos es entrar en la frecuencia y en la información que esa idea trae a nosotros. No mediante un análisis, sino mediante la aceptación. Y expiación significa deshacer el error. ¿Y cuál es el error? El haber forjado una identidad que no condice con la voluntad de Dios. Una identidad que es carente o que está en falta, que no está a la altura de la voluntad de Dios. Y en esto es muy importante porque el deshacimiento es el deshacimiento de la idea de ti mismo, de la idea del mundo. Mientras esas ideas estén en oposición a la voluntad de Dios. Y hemos elegido esta lección porque esta lección es perfecta. Porque la voluntad de Dios para nosotros es perfecta felicidad, es perfecta paz. Y realmente muchas veces cuando nos centramos en las percepciones, no vemos eso. Cuando miramos mi vida o la vida de mis hermanos, no estamos en contacto con la voluntad de Dios. Entonces empezamos a desconfiar acerca de la enseñanza o de cómo llegar a la enseñanza y empezamos a inventar pasos, empezamos a inventar ideas, a tratar de interpretar, bueno, capaz que la voluntad de Dios es tal cosa y tal otra. Y lo que necesitamos es aceptar la expiación tal cual se presenta en el curso, porque estamos estudiando el curso. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir, nos dice Jesús. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Qué perfección es el mensaje de nuestro hermano mayor. Cuando se nos enseña que nuestra impecabilidad nos protege de todo daño y también nos ofrece, ¿qué nos ofrece esta impecabilidad? Y también nos dice que nuestra impecabilidad es nuestro ser. Esa es la condición de nuestro ser. Esa es mi condición. Esa es tu condición. Acepta esa condición. Y para aceptar esa condición necesitas traspasar la nube de ideas, de creencias falsas que tienes acerca de ti mismo y por ende del mundo, que te asocian a leyes que no te rigen, sino que rigen al ego, a la parte de tu mente que se identifica en el tiempo y en el espacio, en una identidad separada, en una identidad que no cumple con la voluntad de Dios. El ego rechazó la voluntad de Dios. Es la parte de nuestra mente que rechaza la voluntad de Dios porque se separa. Se separa de la plenitud del amor.
Al fin y al cabo, la expiación, lo único que te está habilitando en el tiempo y en el espacio es a que dejes de tener miedo de amar. Deja de tener miedo al amor en ti y en los demás. Y para eso necesitas aceptar la expiación. Y la tienes que aceptar para ti mismo. No estés pendiente de la expiación de los demás. Estate pendiente de la expiación para ti mismo. Y es ahí en donde tu mente se tiene que centrar. En acompañar a Jesús en esta enseñanza y en esta guía tan profunda y tan concreta que Él realiza momento a momento. Si tú lo permites, si tú abres tu mente, verás que momento a momento Jesús te está dando señales de por dónde ir, de cuál es el camino que tienes que tomar, de cuál es el perdón, el milagro que esa situación te convoca a ofrecer, a conectar interiormente, porque eso está en ti. La paz está en ti, el milagro está en ti, el perdón está en ti. Es solamente por un instante dejar de mirar hacia afuera, de estar buscando afuera y mirar hacia adentro y conectar con la luz interior. Y como decíamos, para eso necesito traspasar todas esas ideas falsas que tengo acerca de mí mismo. Necesito aceptar la falsedad de mis interpretaciones. Y eso engloba el pasado y el futuro. Engloba lo que creí que hice, lo que creí que me hicieron y lo que creo que me va a hacer bien. Porque todo lo estoy pensando desde una identidad limitada. Y una identidad limitada no está en perfecta resonancia con la impecabilidad, porque no está en resonancia con tu ser. Necesitamos abandonar toda limitación en nuestra mente, porque toda limitación es una percepción falsa acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros hermanos y del mundo. Y esa percepción limitada es el error, porque ahí donde hay un límite, la voluntad de Dios está limitada y no se cumple. La voluntad de que seas pleno, feliz, de que haya completa paz en una situación en relación a tu hermano, está limitada por condiciones, por creencias. Has establecido que esa relación, si tú hablas de tal manera, si tú te comportas de tal manera, si tal cosa o tal otra, hay condiciones que restan la posibilidad de paz, o que sin esas condiciones no hay paz. Y en esto no podemos ser transigentes, porque aceptar la expiación es deshacer nuestras condiciones, es deshacer nuestras creencias falsas acerca de nosotros mismos y de lo que nos está condicionando o determinando. Lo único que nos condiciona y determina es la voluntad de Dios. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Esta resonancia que todos anhelamos y que todos sabemos que está ahí, es nuestra, es cierta.
y que ya hemos contactado con ella. Necesita tan solo una pequeña dosis de buena voluntad, de aceptar de que yo estoy equivocado, no Dios. Si no estoy viendo paz, el que se equivocó fui yo, no Dios. No puede ser que la voluntad de Dios en este momento no se esté cumpliendo. No puede ser que el milagro no se esté manifestando cuando el milagro es natural. Tengo que ser yo el que está percibiendo separado. Tengo que ser yo el que tomé una decisión que me aleja de la voluntad de Dios. Nos dice Jesús, reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Y así aceptamos su guía. Realmente su forma de llevarnos hacia el lugar en nuestra mente en donde el error puede ser deshecho es tan amorosa que es inconfundible. Jamás su guía va a llevarte a un lugar de ataque y de miedo. Jamás. Jamás la guía que procede del Espíritu Santo, que es la mente con la cual Jesús se identificó completamente y pudo aceptar el Cristo en él, lo cual es el nombre de la creación. Es simplemente es tan perfecta que no puede haber una desviación hacia el miedo. Nunca te va a llevar a separarte de tu hermano, sino a unirte. Nunca te va a llevar a separarte de una situación, sino a unirte reconociendo la perfección, reconociendo el milagro, reconociendo el aprendizaje. Muchas de estas cosas son sinónimos, porque en una situación en la que yo puedo reconocer mi aprendizaje porque yo no estaba en paz, entonces hay un aprendizaje para mí, porque no estoy aceptando la voluntad de Dios que es paz para mí. En esa situación en donde yo acepto el aprendizaje que tengo que aprender, es que estoy aceptando el milagro, es que estoy aceptando la guía. Y es ahí mismo en donde sano, en donde mi mente se cura, porque el deshacimiento es para la mente. El deshacimiento es para la identificación con una identidad separada, con una identidad que no es el Hijo de Dios. Y esta identidad me es dada, no la tengo que pensar, porque inmediatamente me surge la idea de, bueno, pero ¿y qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Y ahora qué puedo hacer como hijo de Dios? Todo eso te es dado. Así como se te guía a perdonar, así como se te guía a aceptar la expiación, se te va a guiar en la experiencia como hijo de Dios. No lo tienes que pensar, no lo tienes que diseñar.
No tienes que formularlo ni entenderlo conceptualmente. Solo tienes que ser. Ser desde la voluntad de Dios. No ser separado, con tu propia decisión, con tu propia guía, con tus propias necesidades e intereses. Siempre te quedas atrapado en un sueño. Cada vez que estás eligiendo hacerlo por tu cuenta, quedas atrapado en un sueño. Si no estás comunicándote con el maestro interior, la voz de Dios, estás quedando solo, estás quedando a merced de tu propio ego. Y lo que necesitamos siempre es una respiración profunda, un silenciar la mente, un simplemente aquietarnos y recibir. Y aquíétate como sea. Si tienes que salir a correr, si tienes que mirar una película, si tienes que escuchar música, si tienes que salir a caminar por el parque, aquíétate como sea. No es una cuestión de forma, es una cuestión de propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y si tu propósito es aceptar la voluntad de Dios, simplemente deja que se te inspira. Y siempre es una manera que es asequible para ti, que es agradable para ti. Porque estamos hablando de amor. No estamos hablando ni de sacrificio ni de exigencia. Esa es la enseñanza del ego. La enseñanza de Jesús es muy clara en esto. Tú eres espíritu. Y el espíritu está eternamente en estado de gracia. Y siempre se te va a guiar hacia ese lugar. Primero, reconociendo el error. Cuando el error se presenta hay que reconocerlo. Cuando no estoy en paz, tengo que aceptarlo. Tengo que ver las cosas tal cual son. Esto está en una lección, hace pocas lecciones atrás, creo que es la 332, que lo dice tan claro y tan perfecto, porque la expiación, el deshacimiento, está hecho para el error. Y si no aceptas el error, no puedes aceptar la expiación. Si no aceptas que no estás en paz, o que no estás unido a tu hermano, no puedes aceptar la expiación. Porque primero hay que aceptar que hay algo que me está rechinando, hay un resentimiento, hay una molestia. Y sin eso, sin esa aceptación, yo no puedo entregarme al proceso de la expiación. Es la 333. La lección 333 dice: el perdón pone fin al sueño de conflicto. El error, el conflicto, el miedo, la culpa, el ataque, son todas formas de hablar del estado de separación. Un resentimiento, una pequeña duda, un juicio. Todo eso te está hablando de que por un instante elegiste pensar sin Dios. Entonces, el conflicto y reconocer el error es fundamental para poder aceptar la expiación, o sea, el deshacimiento de ese error.
Tú eres la obra de Dios, y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Y no nos olvidemos que todo esto simplemente requiere nuestra buena voluntad. Nuestra buena voluntad y apertura a ser guiados. Parece que la enseñanza del curso propone algo difícil y a veces imposible. Y eso es un error. Eso es otro error. Uno de los tantos que están basados en la creencia de que se puede limitar la voluntad de Dios. Desde la perspectiva separada, la voluntad de Dios está limitada a mis creencias, a lo que yo creo que yo solo puedo hacer. Pero no estamos solos. Contamos con un poder que está mucho más allá de cualquier percepción, de cualquier idea que hayamos forjado en este mundo. Entonces, simplemente recibe. De eso se trata. Eso es lo que nos hemos olvidado. A recibir la luz que proviene de Dios y que está justo en el centro de mi ser. No la tengo que ir a buscar a ninguna parte, sino que está aquí mismo donde estoy sentado, aquí mismo donde estoy parado, haciendo lo que sea que esté haciendo. El curso siempre nos está ofreciendo una enseñanza que va guiando a nuestra mente a la unificación en la luz. Pero para que nuestra mente se unifique, hay que reconocer las partes que están en este momento separadas o en conflicto. El ego, la identidad separada, la idea que tengo de mí mismo y de todas las cosas que me hicieron y que hice, y de todas las cosas que me faltan, de todas las cosas que quiero. Esa idea que tengo de mí mismo necesita ser purificada, porque no quiere decir que todo lo que amas lo vas a perder cuando aceptes la expiación. No, todo lo contrario. Se te va a devolver purificado, sin miedo, sin mancha.
porque lo vas a ver verdaderamente como es, porque tú te estás viendo a ti mismo verdaderamente como eres. Ya no va a estar en el rango de los pactos, de las alianzas, en el rango de tuve que hacer esto para estar bien, tuve que aceptar tal cosa resignando otras. No, todo eso se va simplemente a deshacer mediante una reinterpretación que va a poner en el centro al amor de Dios. Primero perdonando. Así que juntos vamos a leer una oración. Vamos a leer una oración ya para ir completando este primer programa, esta introducción a esta idea que a veces nos parece tan lejana, pero que en realidad es muy nuestra, es muy para nosotros, porque es todo lo que necesitamos, es todo lo que necesitamos aprender y enseñar, porque es el plan de Dios para nuestra salvación. Y no es un plan ajeno a mí, no está en oposición a mí. Lo único que tengo que hacer es, por un instante, concederle quietud a mi mente, dejar de creer que si acepto la voluntad de Dios voy a ser dañado, voy a perder. Esas son defensas del ego que son implacables, porque siempre que aparece la aceptación del amor, la voluntad de Dios, o como sea que se le nombre, parece que voy a perder algo, o que voy a quedar expuesto a los egos de los demás y a ser dañado. Y eso no es lo que se nos está enseñando. Por tanto, es una falsa creencia, otra ilusión, una defensa más contra la realidad. Recuerda que esto proviene del amor mismo. Y si no está en perfecta consonancia con eso, ciertamente puedes tomarte un instante más y respirar para recibir la guía completamente purificada, sin ningún vestigio de miedo, de pérdida o de duda. Oremos juntos en la página 388 del capítulo 16. Capítulo 16.7, el final de las ilusiones. Vamos a la oración que está en el párrafo 12. Y dice así: perdónanos nuestras ilusiones. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios
no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado. Y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Y aceptar solo eso en mi mente que tú creaste y tú amas. Amén. Y sin esfuerzo interpretativo, sin pensar en cómo voy a hacer para que esto suceda, simplemente me abro mi mente al milagro, abro mi mente a ser guiado, abro mi mente a la presencia del amor en mi vida, en mis días, en mis pasos. Y digo, amén. Gracias, Padre. Gracias, hermanos.